Hola estimados alumnos y alumnas, bienvenidos nuevamente a clases. Espero estén bien en unión de sus padres y familiares. La cuarentena les sirva de reflexión y esto sea para bien. Vamos a iniciar con una nueva secuencia que hace referencia a la media y el rango. De hecho, esos son los aprendizajes esperados que vamos a obtener. Para esto vamos a iniciar mediante un ejemplo, vamos a ir construyendo este aprendizaje. Y para eso vamos a analizar los precios de comidas corridas de una zona de una ciudad. ¿Sí? Tenemos nueve lugares con diferentes precios de la comida corrida. Tenemos Fonda El Buen Sazón, que cobra 30 pesos, La Morada 45, Doña Carmen 48, Pan y la Sal 45, Griego 52, así hasta el restaurante El Alcázar, que cobra 400. Pues las preguntas generadoras que nos van a ir guiando son las siguientes, o la actividad. Primeramente vamos a ordenar los datos de menor a mayor, es decir, la cocina que menos cobra a la que más cobra. Vamos a ver si existe un valor atípico, si lo existe, cuál es. Vamos a calcular el promedio y el rango. Vamos a ver cómo es el promedio comparado con los datos de la lista. Y vamos a ver si podemos considerar tanto el promedio como la mediana como valores representativos de este conjunto de datos. Pero para eso vamos a recordar algunos conceptos importantes que no se nos deben de oír, que no podemos dejar de considerar. Uno de ellos es el rango. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el mayor y el menor de ellos. Se calcula con la operación rango igual a dato mayor menos dato menor. También el rango es una medida de la dispersión de un conjunto de datos, y es decir, indica qué tan distintos son esos datos, qué tan alejados están esos datos de la media o del promedio. Valor atípico. ¿Qué es el valor atípico? El valor atípico de un conjunto de datos pues, es aquel que numera muy distante de los demás. Aparece como una normalidad. Sí, las condiciones pueden ser tal vez errores de medición en algunos casos. En otros simplemente es un fenómeno que se da. En la mediana es el valor que está en medio del conjunto de datos. Cuando el número de datos numéricos es un conjunto par, no existe un dato que se ubique exactamente a la mitad de la lista ordenada, por lo que la mediana se calcula como el promedio de los dos valores centrales. Bueno, vamos a iniciar analizando precisamente los datos que ya tenemos. Vamos a ordenar los datos de mayor a menor referente a los precios de la comida corrida de los 9 fondas y restaurantes que tenemos. Y bueno, ya aquí lo tenemos ordenado. El que cobra menos cobra 30 pesos, que es el Buen Sazón. Después viene 45 la Fonda Morada, la Fonda El Pan y la Sal, y así hasta llegar al restaurante El Alcázar, que cobra 400 pesos la comida corrida. Tener los datos en orden nos es de gran utilidad. Vamos a verlo más adelante ahorita. Y la primera pregunta, ¿existe un dato atípico? De acuerdo a la definición que acabamos de ver anteriormente, pues observemos si hay un dato que está muy separado o es muy diferente a los demás. Es decir, en este caso, a lo que cobran en cada comida corrida. Y pues sí, observamos que hay un dato que está muy grande, que es 400, que es lo que cobra el restaurante Alcázar. Entonces sí existe un dato atípico, que es 400. Bueno, siguiendo con las preguntas generadoras, nos dice, o actividad generadora, vamos a calcular el promedio y el rango de este conjunto de datos. Para eso, pues, tenemos una formulita para calcular el promedio, la media aritmética, que es la que tenemos acá. Esta formulita, ¿sí? Ese es el símbolo de la media, es una X con una rayita arriba.
un segmento, eso significa media o promedio. Para obtener el promedio tenemos que sumar todos y cada uno de los datos que conforman el conjunto y lo vamos a dividir entre el número de datos existentes. Ojo, cuidado, porque en la tarea anterior algunos me daban la suma más no el promedio, no dividían, y al no dividir pues no estamos dando el promedio, la media aritmética. En este hay que hacer la suma de todos y cada uno de los datos, que sería 30 más 45 más 45 45 más 48 más 52 hasta el 400. Esta suma habrá que dividirla entre 9. Bueno, la suma nos da 593. 593 no es la media ni el promedio, habrá que dividirlo entre 9. Y al dividirlo entre 9 nos da 88.1. 88.1 es el promedio o media de este conjunto de datos, que se refiere al costo de la comida corrida de estos restaurantes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vayamos a la otra medida, que es el rango. El rango más fácil de calcular, puesto que solamente vamos a hacer una resta. Vamos a restar al dato mayor, que en este caso es 400, le vamos a restar 30. 400 menos 30 nos da el valor del 70. Vemos que es un dato muy grande, ¿sí?, por ese dato atípico que tenemos, que es el 400. Bueno, vamos a contestar. ¿Cómo es el promedio comparado con los datos de la lista? ¿Cómo es ese promedio? 88.5. Podemos observar que ese promedio, ¿sí?, es mayor a casi todos los datos de la lista, excepto el dato atípico, ¿sí? Todos los demás están por debajo de este valor, si hablamos de las comidas corridas. Eso significa algo muy importante, ¿sí?, que la media no es un dato que sea representativo de este conjunto de datos. Y esta es una de las propiedades que tenemos que analizar, que dice que los valores atípicos y los valores extremos, cuando están muy separados, afectan al promedio, y esto hace que la media ya no sea significativa. Primera propiedad, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con la mediana. Vamos a ubicar la mediana, y como ya lo vimos anteriormente, pues es el dato que está precisamente en el centro, que divide los datos en datos menores y datos mayores. En este caso la mediana es 48. Observen que 48 está muy cerca de los valores que tenemos, de casi todos los valores que tenemos en la lista, excepto el 400, pero no nos afectó. Esta es una de las propiedades de la mediana, que sí es representativa, ¿sí?, no importando que los valores extremos estén muy alejados, ¿sí? Su propiedad entonces principal es que no se ve afectada por los valores de los extremos. De esta manera, y con estas preguntas generadoras, hemos llegado a entender que las propiedades principales de la media y la mediana son las siguientes. 1. La media sí se ve afectada por los valores extremos, y más si existe un valor atípico, por lo tanto ya no es representativa. Y en el caso de la mediana, esta sí va a ser representativa, no importando que exista un dato atípico o que los extremos estén muy alejados. Espero que hayamos entendido. Tomen sus apuntes de este primer video, chicos, y si hay preguntas nos las pueden hacer en Classroom, de preferencia en Classroom. Hasta la próxima.